7:41 de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho, y ya se encuentra en nuestros estudios Julio Wilfredo Guzmán Jara, quien es candidato al Congreso de la República con el número 15 por Gana Perú, un profesional cuya trayectoria es notable y que ha tenido una formación académica y una participación activa en distintos foros. Tuvo estudios en Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de San Marcos, maestría en Gestión de Alta Dirección en el área de Ciencias de Empresa, diplomado de Derechos Humanos, doctor honoris causa, presidente de la Organización Mundial de las Personas con Discapacidad, ha representado a 144 países, miembro del Departamento Económico y Social de las Naciones Unidas como sociedad civil y de la OEA, presidente de la Confederación Nacional de Personas con Discapacidad del Perú, con 200 organizaciones de base y 24 federaciones en todo el país, es decir, una trayectoria bastante amplia, y ha decidido ahora entrar a la política. Es un profesional que tiene una discapacidad visual que, por lo que acabo de leer, que solo es una parte de todo el currículum que tiene, pues ha logrado demostrar que es posible, a pesar de esta discapacidad visual que tiene, pues salir adelante en términos profesionales. Hoy desde la política, él está con el número 15 por Gana Perú, pues intentará seguramente abrirle camino a otras personas que en la misma situación a veces no tienen las mismas posibilidades. Doctor Wilfredo Guzmán, gusto saludarlo, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Muy buenos días a toda su gran audiencia, amigo Glaxer, y aquí para analizar pues el escenario político tan complejo y sobre todo para los sectores vulnerables que represento. Sí, yo quisiera comenzar, Wilfredo, preguntándole por este interés particular de entrar a la política, ¿no? Porque yo, leyendo su hoja de vida, digo, bueno, aquí usted ha tenido la posibilidad, y de hecho lo ha podido desarrollar en varias esferas, ha aportado de manera sustantiva en estos temas que hoy son parte de su agenda y seguramente la serán si llega al Congreso de la República. Pero ¿por qué entrar a la política? ¿Por qué esa necesidad? ¿Y por qué hacerlo en un partido como Gana Perú y no, digamos, otro? De donde tengo entendido también lo han podido seguramente convocar, pero finalmente la decisión que hay que tomar es una, y ha terminado usted con el 15 en Gana Perú. Sí, fíjese, vivimos en un mundo complejo, y no en el Perú solamente, es el planeta cargado de enorme corrupción, poca transparencia en la gestión pública. Esto se da incluso en Europa. Ahora, los sectores que me interesa trabajar, como es la niñez, las personas con discapacidad, los adultos mayores, viven una extraordinaria exclusión social, y creemos que desde la política podemos cambiar a través de inversión pública, a través de políticas públicas, de programas sociales, estas condiciones. Lo que sucede es que la gente piensa que la política es cochina, es sucia, pero cuando hay individuos, gentes que realmente van al Congreso, por ejemplo, a fiscalizar, usted sabe que la mayoría de congresistas llegan y jamás fiscalizan nada, y de todos los partidos lo digo. Nosotros necesitamos, en realidad, prevenir el delito de los funcionarios. Hay que fiscalizar el distrito, la provincia, la región, los sectores del Estado que en realidad usan beneficio propio. Yo he escuchado muchas veces en su programa cómo se indica que hay 13.000 millones de soles que se diluyen en corrupción en el Perú y que impiden el desarrollo. En ese marco, amigo Glaxer, por ejemplo, me interesa el tema de la niñez. Es intolerable, realmente es inmoral que los niños menores de 3 años en este país, el 50% tenga anemia. El 37% de los niños de 4, 5 y 6 años tienen anemia. De cada 5 niños, 1 tiene desnutrición crónica cuando tienen menos de 5 años. Esto no lo podemos tolerar. Alguien tiene que hacer algo. Todos se llenan la boca con promesas que se va a hacer una revolución en tal o cual acción, pero finalmente eso nunca se consigue. Sí, ahora es importante, y esto me parece relevante en términos de una propuesta integral sobre el país. Si bien es cierto, determinadas personas que entran con una agenda específica a los partidos y buscan sacarla adelante, no solo para ser elegidos, y ojalá después, cuando fueran ya electos en sus funciones habituales como parlamentarios, sacarla adelante, dejan de lado la mirada de otros sectores en el país que requieren también de la
atención de todos. Yo creo que me han planteado el tema de la niñez, por supuesto que es fundamental, pero en el tema específico de las personas con discapacidad, por las cuales ha venido usted trabajando mucho en los últimos años, ¿qué se puede hacer? ¿Qué han hecho, por ejemplo, esas personas, porque han entrado al Congreso algunas en determinados momentos, levantando un poco esas banderas, diciendo que iban a aportar de manera sustantiva a este sector, y no siempre han sido consecuentes con eso? De repente no por un hecho de voluntad propia, sino porque a veces la agenda parlamentaria se centra en asuntos menos relevantes, mucho más controversiales, y terminamos sometidos a una agenda pues que no aporta sustantivamente. Amigo Glaxer, para que los oyentes se den cuenta de lo importante de lo ideológico, en el Perú hay 4 millones de personas con discapacidad, el 82% en pobreza y pobreza extrema. 2 millones de personas con discapacidad en edad de trabajar, solo lo hace el 11%. Lo más sorprendente es que hay 1.060.000 niños con discapacidad y solo va a escuelas 50.000. ¿Por qué decía del tema ideológico? Porque efectivamente han llegado al Congreso Lucho Galarreta, por ejemplo, Michael Urtecho, que me merecen el respeto como profesionales, pero su ideología es liberal, y lo que ellos buscan en realidad es una política asistencialista, paternalista, de dádiva, de limosna, de programas que te regalen 100 soles y que no resuelven nada, y creen que se resuelve el problema dando sillas de ruedas y muletas. El tema está más de fondo. Necesitamos que el dinero de todos los peruanos, el Estado tiene que invertir en las personas con discapacidad en calidad en su educación, su rehabilitación, su promoción del empleo. Y déjeme decirle, es terrible observar que hoy hay candidatos con discapacidad que también respeto mucho, pero la televisión, la prensa, más le prestan importancia al perro de la candidata, o le prestan importancia a que una persona con discapacidad pícara de una mujer. O sea, eso ¿cómo se puede calificar una prensa que se presta para eso? Aquí hay que discutir asuntos realmente dramáticos de la discapacidad del adulto mayor. Hay 2,5 millones de adultos mayores en el Perú, el 9,1%, y 1,5 millones de ellos viven en condiciones de pobreza extrema, sin ninguna posibilidad, y nosotros planteamos pensión 65 que les dé vitaliciamente recursos, una pensión que les permita mínimamente tener una vida digna. Sí, y en el ámbito que yo le preguntaba, ¿dónde centrar la atención parlamentaria para tratar de revertir efectivamente una tendencia más que a la inclusión, a la exclusión, ¿no? Yo debo reconocer y pedir disculpas aquí a nuestros invitados que a veces tienen algún problema, alguna discapacidad, porque los accesos no están preparados para estas personas, tienen una serie de dificultades, ya digo, en la infraestructura, pero también en el trato, pero también en el relacionamiento con otros sectores, en la atención en las instituciones públicas, por ejemplo, que deberían más bien ser mucho más amigables con este sector de peruanos y peruanas que, como todos, pues paga impuestos, vota en este país, desarrolla sus actividades en este país, y no lo estamos atendiendo con un mínimo de respeto. ¿Qué hacer? ¿Cuáles serían, digamos, los 3 o 4 temas centrales que plantearía en relación a eso? A mí me parece una excelente pregunta. Fíjese lo que le decía. Si tuviéramos congresistas, y como lo haré yo, fiscalizando el cumplimiento de las leyes nacionales, que son muchas, y los tratados internacionales, que son 3 y que el Perú ha firmado en materia de discapacidad, gran parte del problema se resolvería. Segundo, existen normas de descentralización en políticas de discapacidad, como es gobiernos locales y regionales, que soy ideólogo de las mismas, y sin embargo los alcaldes y las regiones no cumplen en materia de sensibilización, de accesibilidad urbanística y arquitectónica, de registro, también por supuesto de participación ciudadana y de supervisión de normas. Un tercer elemento es el que le decía: nadie se para en el Congreso para entre agosto y diciembre discutir del presupuesto. ¿Cuánto de los 88.000.460.000 le corresponden a las personas con discapacidad? Hoy día le corresponde el 0,13%, así como a la tecnología y la ciencia el 0,15%, el 0,13%, ni siquiera el 0,5%. ¿Y usted cree que se puede resolver problemas de discapacidad de 4 millones de peruanos con esos fondos? Y por último,
El cuarto elemento que a mí me parece vital, sustancial, es que necesitamos que se diseñen en base a estadística, investigación y conocimiento de la discapacidad del adulto mayor y situación de la niñez, políticas y programas muy concretos con inversión pública, pero sobre todo con manejo transparente de la gestión pública. Sí, si me lo permite, doctor Wilfredo Guzmán,